y nosotros ya estamos recibiendo con muchísimo gusto en este marco, antes de que cierre julio, el mes de la afrodescendencia, aunque este es un motivo nada más, porque hay muchos temas para hablar y que vamos a seguir hablando en el resto del año, a Verónica Villagra, quien es presidenta de Mundo Afro, un gusto que estés acá con nosotros, y Sergio Ortuño, referente de la comunidad afro y también presidente de la Triangulación Cultural Congo, Francia, Uruguay. Gracias por estar esta mañana acá. Buenos días. Hay muchos temas para hablar, pero a mí me parece que uno de los temas que es importante por todo lo que condiciona después, además de, por supuesto, el tema de la discriminación y cómo se separa la población negra, es el tema de los datos que dieron respecto a el último censo, que hay más de 10% de población afro en nuestro país y además, sobre todo en la parte de frontera, ¿no? Artigas, Rivera y tal, pero también hay una sobrerepresentación en temas de pobreza. No me quiero detener ahí, pero es un tema que es importante también para entender todo lo que es la historia y la realidad actual, ¿no? Verónica. Sí, y más de un 46%, un 46,8% de infancias pobres en el límite. Hecho que nos preocupa mucho porque infancias pobres hoy más provienen de hogares pobres, de padres carentes de trabajo probablemente, y generarán personas con otras condiciones por el mero hecho de su condición de pobreza en la infancia. Todos sabemos que desde el punto de vista de la educación, la formación, todo se impregna distinto en la medida que no tenés un buen plato de comida en tu mesa antes de los 5 años. Estamos todos muy preocupados, indudablemente. En este mes hemos tenido mucha presencia en el Estado en el marco del mes. 1 de agosto cambia el mundo. Y tú lo dijiste, nos vas a invitar menos probablemente, pero más allá de eso la presencia nuestra y de todo lo que tiene que ver con lo afro en la agenda política va a estar mucho más ausente. Yo te puedo contar qué hicimos desde Organización Mundo Afro. Nosotros estamos celebrando los recambios, porque los recambios generacionales son importantes. Recambios en tanto la idea, en tanto de cómo impactamos en los y las otras desde los lugares que nos tocan. Hemos celebrado felizmente la entrega de 49 viviendas en una unidad familiar Mundo Afro el 19 de julio a la UFAM Macuarey, también con corte étnico-racial, que es desde nuestros programas de vivienda. Aspiramos a seguir generando eso, porque nos parece que lo sustantivo es el techo y la alimentación para poder generar ciudadanos bien fortalecidos en un mundo que cada día es más cruel y competitivo. Eso sin hablar de lo que es la educación, que es otra área fundamental. Es otra área fundamental. Y además dije que los voy a seguir invitando. Bueno. Los dije así. Sergio, tú también estás vinculado a todo lo que es la parte cultural, pero a mí me gustaría una mirada también sobre cómo evalúa la situación o el vínculo con el Estado, es decir, en genérico, ¿no? Digo, si ustedes han visto retrocesos o en qué punto están ahora respecto a que, por ejemplo, sabemos que la ley del cupo de personas afro no se cumple. No se cumple. Pero antes, en rigor de la verdad, debo decir, porque vos hablaste de un porcentaje, se habla en realidad de un porcentaje del 10% de la población general, ¿no? Nosotros somos bastante antagónicos con ese dato y esa cifra, por entender que además que el último censo cada uno se podía autodefinir como quería, antes incluso de ese propio censo, entendemos que los afrodescendientes o los afro-uruguayos somos muchos más. ¿Por qué? Bueno, en principio porque cuando se habla de afro hay todo un tema que tiene que ver con el fenotipo y no con el genotipo. Lo mismo pasa con la población indígena. Entonces entendemos de que somos muchos más los afro-uruguayos, los afrodescendientes que estamos acá en la República Oriental del Uruguay. Y en ese sentido, bueno, el ser minoría, entre comillas, con ánimo de, en el buen sentido, de problematizar ese dato y esa historia, siendo minoría, bueno, las cosas se hacen cuesta arriba. Hay acciones importantes, bueno, como la que acaba de definir Verónica. Yo soy un ex Mundo Afro, hace como 15 años
intenté caminar por otro lugar, en este caso, bueno, la triangulación cultural con el vínculo de Francia y la República Democrática del Congo, pero sí, hago, me copio esa historia de todo lo que cuesta y lo que no se cumple. Para responderte directamente, el otro día que tuvimos en otro canal, hablábamos justamente en el mes del marco de la afrodescendencia, el segundo diseño de la Segunda Naciones Unidas para afrodescendientes, desarrollo, y no recuerdo cuál más, subtítulo, bueno, articular eso, no es un signo ideológico, no es los blancos no, los colorados no, el frente no, y no es para pelearse con nadie, no importa el signo ideológico, pero es muy difícil bajar a tierra eso, y bueno, que haya obviamente una voluntad política que haga que esas cosas, que son mínimas, porque necesitamos más cosas en el buen sentido, se puedan cumplir, y bueno, y por ende que haya una suerte de cambio. Claro, yo estaba realizando materiales cuando preparaba la entrevista y recordaba bueno, la audiencia que tuvieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creo que fue el año pasado, con la Coordinadora Nacional Afro-Uruguaya, diciendo o reclamando la necesidad de una ley integral. ¿Es con cambios normativos? ¿Qué se necesita para cambiar la situación? En realidad los cambios normativos se decretan y lo que se decreta hay que bajarlo, implementarlo y cumplirlo. Que ese es el fenómeno más costoso. La ley 19.122 tiene una cantidad de años, más la extensión. Es decir, la ley estaba prevista... 2011. 2011, ahí está la reglamentación. Fue en el 15, porque demoró mucho la implementación, y después era por 10 años, luego en el gobierno del Partido Nacional se extendió ese plazo, pero seguimos con las mismas dificultades. Exacto. La no representación en el tema afro, la falta de capacitación a la hora del que selecciona. Ese es el problema. Mi mirada eurocéntrica, la mirada eurocéntrica de recursos humanos de cualquier institución, no permite mirar la realidad del otro, entonces el proceso de selección se complica. Y el proceso de selección se complica tanto que ni siquiera pedimos referencia con el censo. Porque si vos te autodefinís afrodescendiente en el censo, no tenés ningún inconveniente en transmitirlo a la hora de un espacio público. Y eso se contrarreferencia porque es constatable. Entonces, todos esos aspectos son los que estamos dispuestos a reanalizar de la 19.122. ¿Y están en una emergencia social, como dicen algunas organizaciones? ¿Se sienten? Bueno, si tenés 46% de niños pobres, y yo creo que sí. Yo creo que sí. Es decir, si esto se diera en otros colectivos, que eso fue lo que dice otra gente, seguramente las acciones serían otras. No somos agenda nacional. En todos estos eventos de julio el establishment político tuvo una presencia magra. ¿Sí? Tenemos el diálogo social, esa participación va a ser muy interesante, probablemente se generen otros aspectos desde ahí. Creo que tenemos herramientas, pero siempre bajo la demanda. Bueno, cualquier derecho humano se persigue bajo la demanda, se conquista bajo la demanda. Y hablando de temas culturales, que creo que también es una cosa que duele, que quizás no se ve, pero también te pregunto a vos, Sergio, digo, ¿cómo son las principales digamos, afectaciones o discriminaciones que hoy siguen viviendo de la población afro-uruguaya? Porque además hay un tema cultural que están revalorizando también desde varios colectivos, todo con lo que es el aporte, ¿no?, de la cultura afro. Bien, los aportes de la cultura afro sin duda son variados y múltiples. Se desprende, cuando se habla de cultura afro-uruguaya, se desprende el fenómeno de candombe, como si esa fuera la única cosa o su única expresión. Sin duda que es la que mantiene vivo todo ese aspecto cultural, pero no es la única. En ese sentido, debo decir también que en todo lo que tiene que ver con la cultura, porque muchas veces cuando hablamos de arte, hablamos de cultura y una representación artística termina siendo una representación cultural. No necesariamente una representación artística es una representación cultural. En esa línea de razonamiento, la cultura, bueno, son muchas cosas, como pensamos, como comemos, muchísimo cómo nos vestimos. Hay como un debe en cuanto a la historia de los afrodescendientes en todo lo que tiene que ver con el sistema educativo.
más allá de que desde hace muchos años, organizaciones Mundo Afro, yo fui parte, como dije anteriormente, y otras organizaciones, incluso la Democracia Cultural hoy, queremos hacer hincapié en eso. Hay muchísima desinformación de parte de los profesionales de la educación en este sentido, porque justamente no ha habido formación válida y seria y también minuciosa, si se quiere, en algunos aspectos donde, en los programas de estudio. En los programas de estudio, exacto, tanto en primaria, secundaria e incluso la propia terciaria, la propia universidad. En ese sentido, justamente el fenómeno del candombe aparece de alguna manera como su máxima expresión, pero el Uruguay, si bien lo promueve, al mismo tiempo como que lo amputa. Entonces hay muchísimas cosas que sí tienen que ver con la cultura del candombe, ahora sí, pero que tampoco se saben. Entonces ha quedado una expresión festiva, de ritmo, canto y danza, no tiene religiosidad, lo contrario a cualquier expresión de matriz africana. Es decir, habría que ponerse a pensar cómo, si todo tiene un culto, ¿por qué el candombe no lo tiene? Bueno, de ahí se desprenden varias aristas. ¿No lo tiene? No, no lo tiene, realmente no lo tiene. Y los que profesamos algún tipo de religión africanista en el Uruguay estamos muy vinculados a la umbanda, a la quimbanda, al candomblé, que tiene que ver con Brasil. ¿Y dónde sienten los mayores problemas o las mayores discriminaciones? Qué gran pregunta. Sí, realmente. Yo creo que hay un racismo estructurado, claro, que se entremezcla en todo lo que tiene que ver. Yo te planteo el ámbito donde me muevo, que tiene que ver con el Estado uruguayo. En cualquier esfera del Estado uruguayo tenemos un racismo estructurado presente, por la inaccesibilidad, por la dificultad, por la falta de orientación, por el tratamiento igualitario cuando no es igualitario. En temas de salud, por ejemplo, el colectivo afro tiene poca presencia en la asistencia, ¿sí? Lo que tenemos que provocar es ir a la gente. Digo, yo creo que hay una cantidad de oportunidades y de opciones para poner sobre la mesa en los distintos lugares para poder llegar. Yo creo que lo que nos falta es llegar a los afro-uruguayos, llegar en el territorio. La política que se implementa detrás de un escritorio pocas veces impacta a la gente como lo necesitamos. Creo que esa podía ser una forma. Y después lo ves digamos, porque además tenemos un advenimiento de migrantes que son afro, claro. Entonces este 10% que Sergio habla, yo también lo dudo, porque de algún modo son contabilizados también y vienen en condición de pobreza. Claro. ¿Y tienen expectativa, y con esto tengo que cerrar, de que haya cambios en esta administración, mejoras? Siempre. Realmente sí. Siempre. Realmente sí. Pero como dije anteriormente, esto es muy personal, no importa el signo ideológico. Toda esta temática no datan de ahora, sino de varias décadas, donde en algún momento también el gobierno fue como el actual, del mismo signo ideológico. Pero sí, hay mucha expectativa, sobre todo por algunos eslogan como sabremos cumplir, que eso nos gusta mucho y estamos de acuerdo con eso. Sí, en realidad tenemos montones de expectativas con respecto del gobierno actual, porque hemos recibido un colectivo empobrecido y con más dificultades, así que todas las pilas puestas, la idea de seguir intentando ser agenda y de lograr modificar. Nos quedaron muchos temas, o sea que nos vamos a volver a encontrar. Verónica, Sergio, muchísimas gracias. Gracias a vos. ustedes.